Bienvenidos a ¿Qué me cuentas? Soy Fran García y hoy hablaremos de la figura de San Jorge. Según la tradición cristiana, Georgios, San Jorge, era hijo de padres cristianos, y todo apunta, según los históricos, que nació entre el 276 después de Cristo y el 281, en la provincia de Capadocia, al norte del actual estado de Turquía. San Jorge, ya a temprana edad, adquirió el título de Tribunus Cortis, que le otorgaba poder para ser comandante oficial de una unidad militar auxiliar. Esta evolución en su carrera no solo fue gracias a la aptitud de San Jorge para este puesto, sino que su padre conocía al gran emperador Diocleciano. Dicho emperador fue clave en la historia de San Jorge, ya que ordenó la persecución y la erradicación de las comunidades cristianas en el año 303 después de Cristo. Estas fueron acusadas de ser las causantes de la crisis social y económica que ponía en cuestión la propia existencia del imperio. Para ese entonces, recordemos que San Jorge era general de un ejército auxiliar del Imperio Romano, encontrándose entre la espada y la pared, debido a sus fuertes creencias cristianas y su postura militar y social, siendo también influenciado por la amistad que mantuvo su padre con el emperador Diocleciano. Pese a la compleja situación, no dudó en criticar al emperador Diocleciano por sus ideologías y políticas. El emperador, al llegarle la noticia de los actos de San Jorge, no dudó en ordenar su detención y acabó sufriendo horribles torturas y mutilaciones, pasando por un infierno junto a miles de cristianos que fueron capturados en el imperio, hasta que finalmente, el 23 de abril del 303 después de Cristo, fue decapitado. Miles de hombres sufrieron vejaciones por parte de los soldados romanos, pero milagrosamente algunos sobrevivieron, siendo estos los que crearon el mito y la leyenda de un general romano de origen griego que acabó convirtiéndose en mártir de la Iglesia cristiana, creando así la siguiente leyenda. En la antigua Libia se encontraba un joven general romano proveniente de Grecia llamado Georgios. Este joven general viajó a la ciudad denominada por ese entonces Silca o Silene, donde era constantemente asediada por dragones, y cuenta la leyenda que por ese entonces había un dragón que llevaba asediando Silca durante muchos años. El dragón era muy feroz y se despertaba cada primavera hambriento y muy furioso por tener que buscar comida después de haber dormido todo el invierno. Pero tras años de lamentos, los ciudadanos del reino llegaron a un pacto con el dragón para que el ser mitológico no se comiera a la gente del pueblo. El pacto exigía que tuvieran preparadas las mejores ovejas junto a las mejores monturas y las vacas más hermosas del reino, y este a cambio les dejaría en paz. Pero cada año, con este ser tan hambriento, dejando al pueblo desprovisto de provisiones año tras año, cada vez era más difícil brindarle la comida necesaria para que el dragón quedase saciado, y desgraciadamente, ese año, el dragón quería más. La gente atemorizada del pueblo le pidió clemencia al dragón, y éste respondió que lo único que podría saciarle sería la carne de la joven princesa. Para ese entonces, el emperador era Diocleciano, y éste no podía asumir las palabras del dragón, y se negó rotundamente a entregar a su hija a semejante bestia del diablo. El dragón, sin contemplación, siguió engullendo a la gente del pueblo, hasta que Diocleciano no tuvo más remedio que llevar arrastrando por el pelo a su hija por todo el suelo de la ciudad hasta el exterior de la muralla, para calmar el odio que estaba generando entre todos sus súbditos con sus decisiones. Al cruzar la puerta, la princesa cayó de rodillas al suelo, llorando sin control, muerta de miedo, y justo en ese momento apareció San Jorge, montando un caballo blanco que reflejaba la luz del sol, iluminando la cara de la princesa, a la cual el joven caballero le preguntó el porqué de sus lágrimas. La princesa, como pudo entre lágrimas y sollozos, le contó lo que ocurría, y en cuanto mencionó la palabra dragón, el suelo empezó a temblar y de repente apareció un abominable dragón con dientes afilados y babeando saliva
de entre los árboles del bosque. En ese instante San Jorge montó a su caballo desenfundando su espada y encomendándose a Dios fue a luchar contra el dragón, y aun viéndose prácticamente en la muerte, San Jorge no dejó de nombrar a Dios. Pero en un descuido, el dragón, al ver que la princesa intentaba volver dentro de las murallas del reino, San Jorge le asestó un golpe con la cruz que portaba en la empuñadura de su espada en la cabeza, y el dragón cayó rendido al suelo. En ese momento le pidió a la princesa que cogiera su cinturón y se lo atara al cuello del dragón, que éste aún estaba adormecido por el golpe. Mientras la princesa colocaba el cinturón del joven caballero al cuello de la bestia, los habitantes del pueblo, que miraban desde la muralla el brutal combate, bajaron a cargar el ser mitológico en un carro. Una vez cargada la bestia en el carro, toda la gente empezó a rodearla, y en ese momento San Jorge dijo: «El dragón está dormido y no despertará, pero Dios quiere que honréis el gesto con el sacramento del bautismo. Dejad vuestras creencias y entregaos al Dios cristiano, y a cambio, yo, Jorge, mataré con mi espada al dragón». La gente se miraba desconcertada, mientras que el dragón empezó a hacer algún signo de que aún estaba con vida. La gente atemorizada no tardó en dejarse bautizar por San Jorge, y en ese momento el dragón despertó. San Jorge, sin dudarlo, volvió a montar su caballo y con su espada atravesó el corazón del dragón. Este cayó desplomado al suelo, virtiendo toda su sangre. San Jorge en ese momento se puso de rodillas en medio de ese charco enorme de sangre y entregó a Dios su victoria. Y así es como el joven caballero Jorge se convirtió en santo, y a día de hoy San Jorge es santo patrón de países como Inglaterra, Bulgaria, Etiopía, Georgia, Inglaterra, Portugal y España. A España la leyenda entró por las comunidades de Aragón y Cataluña, en las cruzadas del cristianismo y el islam, en las cercanías del río Ebro, entre el 1096 y el 1099 después de Cristo. En esas cruzadas se le proclamó patrón de la caballería y pasados 350 años, en los años 1348 y 1351 después de Cristo, cuando la peste negra afectaba a gran parte de Europa, en Cataluña se volvió a nombrar a este santo, representando el dragón como la peste, la princesa como el pueblo y a San Jorge como el Salvador. Esta leyenda se va difundiendo como un contexto social, cultural e histórico marcado por unas condiciones muy extremas, siendo el espejo donde la aristocracia de esa época no se quería reflejar. En Cataluña, la historia derivó en un cuento donde la sangre del dragón es representada con una rosa que el hombre le entrega a la mujer en señal de amor. Al igual que San Jorge, gracias al amor que tenía en Dios, derramó la sangre del dragón liberando al pueblo del sufrimiento. Y así concluye la historia de San Jorge. Espero que os haya gustado.